Hola, ¿qué tal? Pues me llamo Ángel y bueno, me gustaría compartir con todos ustedes mi testimonio con mi pareja narcisista. Antes que nada, quiero agradecer a toda la comunidad de Psicopsiquis, a Ronnie, por crear, por liderar este esfuerzo, ¿no?, colectivo de dar a conocer lo que son las personas narcisistas. Em, de, Desde el descarte, la verdad que, y dado mis circunstancias que no han sido sencillas, pues bueno, ha sido un gran apoyo encontrar a toda esta gente tan única y tan maravillosa en este pequeño canal de YouTube, ¿no? Pequeño gran canal de YouTube, eh, que sin duda me ha ayudado muchísimo. Hoy me he decidido contar mi historia después de muchos meses desde el descarte, ¿no? Y tengo una necesidad, pues, por algo muy personal, muy íntimo, que es primero intentar ayudar a otra gente que puede estar pasando por lo mismo, porque sé que están pasando por lo mismo, ¿no? Porque esto lo veo a mi alrededor cada vez más y más y es muy difícil. Y bueno, pues voy a comentar, antes de empezar, voy a contar un poquito esto sobre esta historia sobre mi anterior pareja. Y esta chica, bueno, primero que nada nos conocimos en la oficina, ¿no? Trabajábamos juntos. Hay que decir que no trabajábamos no estábamos en España, trabajábamos en otro país. Y la relación primero fue muy profesional. Yo en aquel entonces yo estaba con otra persona, yo no tenía cabeza, ¿no? Yo con la persona que estaba en ese momento era la primera persona con la que yo había salido jamás. Llevaba ya más de 12 años con ella, era una relación maravillosa que pasaba por momentos pues difíciles porque también no era una historia de vida sencilla, pero bueno, precisamente estaba haciendo un esfuerzo, ¿no? Y me fui a otro país a trabajar para intentar pues tener un medio de vida y sacar adelante mi vida, mis objetivos y esa relación también. Yo a ella la conozco ahí. Cuando yo la conozco, esta chica se presenta ante todo el equipo, ante toda la gente, como que está casada. De hecho, decía que estaba casada, pero es verdad que después un día nos cuenta que aunque lleva el título, ¿no?, de casada, pues no, que no era así, ¿no?, que estaba separada. Y lo que se nos hace un poco raro es que también nos cuenta algunos que a mí no me lo cuenta en ese momento, lo cuenta otro chico, de que está viviendo en ese otro país con la que era su expareja. Eh, Ella al final, en ese momento, pues cuando ya termina de trabajar y se vuelve al país, se vuelve con esa pareja. Entonces, todo daba una apariencia de que todo era ideal y que todo estaba bien. Pues era una compañera más de trabajo, hablábamos de lo típico que se hablaba en aquellos momentos, ¿no? De, yo qué sé, Juego de Tronos, yo qué sé, la selección española. Eran conversaciones profesionales, no era nada íntimo, no era nada personal. Bueno, había cosas en común, ¿no? Habíamos vivido cerca, en ciudades que están cerca una de la otra y bueno, era una bonita relación de trabajo, pero pues hasta ahí. Em, Ella se vuelve a España, vuelve a su ciudad, a su pueblo la que era su pareja, porque en realidad no se había divorciado, seguía con él. Y bueno, yo paso por ciertas circunstancias, termino con la que era mi pareja, terminamos en muy buen término, es una relación que se termina pues, de mutuo acuerdo. Y a partir de aquel momento, pues estoy interesado en otra chica que trabaja conmigo, que es así, pues también había surgido algo bonito en un momento dado, pero bueno, esa es una relación no correspondida y que al final de cuentas pues tampoco fue más. Y en ese bache emocional de ser rechazado, pues se produce el primer acercamiento por parte de mi persona narcisista, ¿no? De mi pareja, mi expareja narcisista. Ella se presenta, bueno, es la fase del bombardeo amoroso, ¿no? Se convierte en una persona maravillosa. Le gusta la misma música que a mí. Empieza, por ejemplo, ahora que lo ves, ¿no? Ahora que lo ves con perspectiva, ella empezaba, por ejemplo, muchos días hablábamos de un tema
y al día siguiente usaba ese tema como motivo para saludarme por la mañana. Por ejemplo, hablábamos de hip hop, ¿no? De grupos de rap, de distintos grupos de música, y al día siguiente te decía, bueno, para que te levantes con una sonrisa en la cara, pues te envío esta canción que me recuerda a ti, o para que mucho ánimo, así. Entonces, la química era maravillosa. Hay, es sorprendente que en cuestión de ni siquiera semanas, en la primera semana, en cuestión de 2 o 3 días, ella se abre muchísimo, me empieza a contar cosas como, por ejemplo, que ella en el pasado siempre la han maltratado, en el sentido de que los hombres siempre la ven como como un polvo, como sexo. Eh, Me empieza a contar los detalles sobre su relación, y para mí fue una de las primeras líneas, y fue de las que más tardé yo en derribarla, porque para mí, yo no entendía por qué decía que era su pareja, pero después decía que no era su pareja. Entonces ella me empieza a contar, por ejemplo, que su pareja real había sido otro chico con el que había engañado a su esposo, con el que había estado cierto tiempo, con el que había tenido obviamente pues relaciones íntimas maravillosas. Eh, Esto en cuestión de 2 o 3 días. Estamos hablando de que en cuestión de 2 o 3 días empieza pues a contarte lo más íntimo, ¿no? Te cuenta desde eso, que tenía pues relaciones íntimas maravillosas con este otro chico que era mayor que ella, que se había separado de su pareja, él y ella también se habían separado, y que estaban juntos, y que aunque él tenía una niña, pues todo funcionaba maravilloso. Eh, Después no me contaba por qué habían terminado, ¿no? Solamente me contó que pues esta pareja había fallecido, y que se arrepentía mucho porque la última vez que habían hablado habían tenido una discusión, y él la había ignorado, la había bloqueado, y que no quería saber más de ella. Y entre medias, pues me cuenta que de su pareja ya se había oficialmente separado, que vivía con ella en la misma casa, pero que ya se había separado, que habían sido los 8 años más difíciles de su vida, que este chico la maltrataba, que no le gustaba dormir en la misma cama. A mí en ese momento había cosas que no me cabían en la cabeza. Como por ejemplo que si la había maltratado, ella siguiese ahí, aunque entiendo que las personas maltratadas a veces pues tienen esa dependencia. Pero si os soy sincero, como, como de un día a otro cambiaba muchas veces lo que me contaba sobre esta persona, pues no sé, yo no lo veía. A ver, teníamos esa intimidad, teníamos cercanía, intimidad en el sentido de confesarnos cosas, de hablar constantemente, pero yo tenía esa línea muy marcada, muy clara de que ella estaba casada. Ella estaba casada, y cuando yo se lo dije, empieza pues todos los días me contaba cosas malas que hacía el marido, que si, bueno, miles de cosas, miles. Se quejaba de que él no quería ir después de trabajar toda la semana, no quería ir a una primera comunión, o que quería jugar a la Play, cosas de esas. Se quejaba de todo tipo de cosas en realidad, de la comida, de que no le gustaba que la tocase. Y ahí fue cuando yo empezaba a cuestionarlo un poco. Bueno, pero me has dicho que ya te has separado, entonces no entiendo por qué no vives tú sola, o por qué no vuelves a casa de tus padres. Ella me decía que no podía porque, hombre, este chico también estaba muy desamparado, que su familia era mala, y que ella pues le había abierto pues los brazos de su familia, y que su familia, como se había encariñado con él, pues que tampoco lo iba a sacar de su vida, que no estaba preparada para hacerle ese dolor. Em, en cuestión de 3 semanas habíamos pasado de hablar de música, de hablar de lo que nos gustaba, oye, te quiero en mi vida, quiero que estemos siempre juntos. Me he dado cuenta que eres una persona que vale la pena entregarse por ti, y quiero entregarme a ti, quiero vivirlo contigo. O lo típico suena tontería, pero por ejemplo me contaba todos los días, siempre sacaba alguna anécdota o alguna leyenda, o como por ejemplo lo de el hilo rojo japonés, le encantaba. O la música, siempre decía, ay, mira, esta canción me recuerda a ti, esta canción me suena a ti, estoy cocinando,
y esta canción suena y sé que estás escuchándola tú también. Y bueno, era bonito, ¿no? La verdad, yo no estaba bien en ese momento, yo estaba pasando por muchos problemas. Mi expareja también estaba pasando por una situación personal muy complicada, una situación de salud mental muy difícil, que pues también te afectaba, ¿no? Después de todo habías estado con esa persona 12 años, entonces era difícil ese intermedio. Pero ella, bueno, ella estaba todos los días, hablábamos. Eh, eso va aumentando, ¿no? Yo en aquella época, yo siempre he querido ser escritor y yo en aquel momento escribía en mi página de Facebook, yo tenía una página de Facebook donde yo iba escribiendo una historia y ella pues todos los días iba comentando. Eh, en ese ir y venir yo me empecé a dar cuenta de que ella, por ejemplo, cuando yo escribía algo sobre, yo qué sé, el helado que se come la protagonista, pues ella al día siguiente venía y me decía, ay, a mí me gusta el helado de chocolate. Y si yo sacaba el tema del helado de chocolate en la historia más adelante, ella empezaba a decir que, que el personaje era ella. Yo muchas veces se lo decía, que no era así, ese personaje viene de mucho atrás. Pero se empieza a ser un poquito, se empieza a adueñar del personaje. Empezamos a tener las primeras discusiones porque si yo algún día no escribía algo, ella decía que yo estaba mal o que había pasado algo o directamente algunos días decía es que tú sabes bien que esa chica soy yo y si ya no le estás escribiendo es porque no me amas o no me quieres. Mm, Mira, yo, por ejemplo, yo trabajaba de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Cuando salía a las 7 yo tenía que volver a casa caminando, era una hora caminando, yo llegaba, tenía que hacer muchas cosas, siempre hablando con ella, porque pues yo estaba enganchado, yo estaba muy enamorado de ella, de la conversación, de que siempre estaba mandándome mensajes a todas horas. Entonces, y obviamente después, por ejemplo, yo tenía mis cosas que a mí me gustaba hacer por la noche, a partir de las 11 o así, pues lo típico, a veces o hablaba con mis amigos por videollamada o me ponía a jugar con ellos, o yo reconozco que aunque pues suena un poco infantil, me gustaba, disfrutaba mucho con juegos en línea, ¿no? Es donde tenía mis amigos. Yo no soy, bueno, yo tengo amigos en otros países y era nuestra manera de todos los días ir conociéndonos. Tenía que quitarles tiempo a ellos y tenía que quitarme tiempo de sueño porque si yo no le escribía, pues lo tomaba mal, lo tomaba muy mal. Y, y podía suceder que de primera hora al día siguiente ni siquiera me hablaba, o sea, ni te decía buenos días ni buenas noches, o directamente te saltaba y te decía que qué estaba pasando entre nosotros. Y hasta el día que se terminó la relación, hasta marzo de este año pasado, de este 2023, vamos, de este año, todos los días yo le escribía un correo. Fue algo que era como sistemático. Incluso cuando nos peleamos las primeras veces, yo todos los días escribía sobre ese personaje. Ya no lo escribía en el blog, se lo escribía a ella, ¿no? En un correo, porque era como decirle, mira, para que veas, es un gesto, es solo para ti, ya, es tuyo. Eh, Empiezan a aparecer las primeras discusiones. Ella llega a un punto en el que, en esa fase de enamoramiento, eh, le molestaba que yo, por ejemplo, no le dijese dónde estaba o con quién estaba. Si yo subía alguna fotografía o yo subía alguna cosa, se lo tomaba como si fuese para ella siempre. Estaba muy vigilado, entonces al principio me gustaba mucho, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues subía cosas para ella, subía flores o subía alguna canción que me gustaba. Y en un momento dado, yo tengo una boda y cuando yo subo a la boda subo conduciendo, es al norte de España, entonces eran 12 horas de coche y cuando voy conduciendo obviamente no puedes estar con el móvil. Pues cuando yo llego, me acuerdo cuando llegamos a la ciudad donde era la boda, pues me encuentro con muchísimos mensajes, está muy molesta, que como soy capaz de no hablarle, de no advertirle de que dónde estaba, de que encima para ella, WhatsApp funcionaba de esta manera. Si ella enviaba un mensaje, ella quería una respuesta en el momento. Y si yo no se la daba, era una falta de respeto. Entonces yo le digo, bueno, mira, lo siento muchísimo, no quería que fuese así, quiero que entiendas que no te escribía por esto. Empiezo a darme cuenta de que diga lo que diga, ella va a discutirlo o va a ponerlo entredicho. Esa fue la primera gran discusión que tuvimos. No llego a bloquearla porque en aquel momento
me parecía demasiado bloquear a esta persona, o sea, me afectaba, emocionalmente me ponía malo, ¿no? De que alguien le molestase, porque después sucedía también que cuando yo le enviaba algún mensaje, ella sí podía tomarse todo el tiempo del mundo para contestar. Y ya en aquel momento empieza ella a molestarse si yo le pregunto, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás cocinando? ¿O qué estás...? Ya no me empieza a hablar de ella, ya no empieza a hablar de lo que le pasa, del trabajo. Empieza a echarme la culpa de que ella se siente sola y de que yo no estoy preocupada por ella. En un momento dado empieza, después de la boda, empieza una fase que yo creo que empieza ya a ser la fase de evaluación y a triangularme. En un momento dado, por ejemplo, dice que está muy deprimida, que está muy triste, que es mi culpa porque yo no he dado pasos. Yo seguía diciéndole que yo daría un paso cuando ella ya no estuviese con su expareja. Y de hecho, la primera vez que yo voy a verla, todavía está con su expareja, pero ella me jura y me perjura que no es así, que ya se va a divorciar. Em, Aquel día, pues terminamos teniendo relaciones íntimas por primera vez. Para mí es un mundo totalmente diferente. Yo venía de una relación muy diferente en ese plano y con ella fue como, ¡guau! Maravilloso, ¿no? Todo lo que yo le decía que yo quería haber probado, todo lo que yo le había comentado era como que, wow, sintonía perfecta, sintonía perfecta. De hecho, yo se lo decía, es que esto fluye de una manera impresionante. Esto es como si estuviésemos hechos el uno para el otro, ¿no? Y ella lo decía que sí, que es que éramos el uno para el otro. Y bueno, aquel día que quedamos, yo me siento un poco destrozado porque cuando estábamos muy a gusto, pero en un momento dado, cuando pues terminamos, me dice, venga, rápido, cámbiate porque tenemos que irnos porque viene mi pareja y, y bueno, y tengo que hacerle la comida y tengo que estar para él. Y yo, pero espera, me habías dicho que hoy no estabas con esa, o sea, que no iba a venir a comer aquí, que comía afuera, que no me preocupase. Y aquel día yo se lo digo, le digo, no me parece bien lo que has hecho, no me siento bien, no creo que haya hecho bien. Y durante ese mes se dedica pues a decirme que no me preocupe, que yo tengo un problema porque en realidad no lo veo bien porque como yo me crié en un país y con una familia muy tradicional y pensando que me voy a ir al infierno, pues lo veo mal, a ver, como que si yo hubiera pecado. Yo soy una persona o era una persona espiritual en el sentido de yo vivo mi religión, pero no me considero religioso, soy espiritual. Para mí era diferente, vivo mi religión de mi manera y es verdad que quizá en algún momento me pasó la idea de que has pecado, ¿no? Con una mujer fuera del matrimonio, pero no era eso. Para mí era el hecho de que ella estaba con otra persona pero ella me juraba que no, que ya le había pedido el divorcio, que estaban separados y aquel día tuvimos, a pesar de que habíamos tenido una mañana maravillosa, tenemos una pequeña discusión porque yo le digo, bueno, pero ¿por qué entonces sigues con esta persona? Estás únicamente con ella porque estás viviendo a su costa. Y me confesó que sí, que está con ella porque le da pena, pero que no le importa, que le saca el dinero y vive con ella, pero que a quien ama es a mí, que está tremendamente enamorada de mí, que cuando se divorcie, pues nos vamos a ir a vivir juntos. Y al día siguiente, de hecho, me dice que ya habló con él y que lo dejó destrozado, pero que van a tramitar el divorcio. Leyendo las conversaciones me he dado cuenta de que esto no era verdad. De hecho, meses antes, cuando yo todavía no hablaba con ella, ya lo había comentado en el grupo de que ella se había divorciado ya. Eran mentiras tras mentiras. Cuando pasa esto, al mes de que ella supuestamente inicia el proceso de divorcio, seguíamos hablando, pero ella decía que estaba deprimida, que estaba muy triste, que se sentía atrapada. Yo le digo que bueno, busca trabajo, puedes volver aquí a este país donde estábamos y me dice que no, que ya lo echó, que ya ha hecho el currículum y que no la habían llamado. Le digo, hombre, tú me has contado muchas veces que a ti tu familia es tu mundo. Le digo, entonces a mí no me gustaría que te vinieses, a mí me gustaría irme para allá porque me gustaría pues también conocer a tu familia y en aquel momento ella me había dejado claro que ella quería ser madre, entonces
Decía, creo que la sanidad en España es muy buena, me parece un sitio muy bonito donde tú vives. Y ella no decía nada. Ella, pues, me decía que cómo es posible que yo le decía esas cosas, y que no hacía nada. Yo no lo entendía, para mí era un poco confuso porque decía, bueno, ¿por qué no estoy? O sea, es verdad, quizá no estoy haciendo algo, debería estar haciendo algo, me lo preguntaba. Una semana, un día me dice que va a adoptar un perro y que, y que bueno, que aunque vive en un piso pequeño, va a adoptar un perro pequeñito y que iba a ver qué perro adoptaba. Pues de perro pequeño nada, adoptó un perro mastín súper grande. Bueno, un estilo mastín. No, no voy a decir obviamente la raza, no tampoco quiero que se sepa. Pero es como un mastín, es un perro gigante, es muy grande. Y lo que me duele aquel día es que me entero por su Facebook, que ya me había dicho que no tenía Facebook, que no lo usaba, pero ese día salta la notificación porque el que era su pareja, su marido, le da me gusta. Y es una imagen en la que salen ellos dos adoptando al perro. Y a mí me sentó fatal. Y yo recuerdo decirle, oye, no sé, para mí son mensajes contradictorios. Te estás separando, pero a la vez ha ido contigo a adoptar el perro. Me parece que puede esto ser, no sé, para mí es un doble mensaje, no lo entiendo. Y en aquel momento empieza con que yo tengo poca empatía, que eso que estoy haciendo es agobiarla, que yo tengo que entender que ella tiene una vida, que ya me había comentado que con este chico pues no podía dejarlo así porque sí, porque pues no tenía familia, estaba solo y que la única familia que tenía era la de ella y que por lo tanto no lo podía sacar de su vida de la noche a la mañana. En los 2 años siguientes se repite la misma tónica. Ella cuando quedamos, que fueron 2 veces, viene y la condición para venir era que yo tuviese una habitación de hotel. Ella pues simplemente venía a lo que venía. Y siempre venía, primero la semana anterior siempre repetí el patrón, siempre me decía en plan de que quería vernos, todo estaba bien. Esa semana me empezaba a contar cosas de lo que hacía en el trabajo, o de lo que estaba buscando trabajo, o de cuando se metió a estudiar, porque esto es algo que también cambiaba. De repente estaba estudiando un FP, al día siguiente ya no estaba estudiando el FP, estaba trabajando en un sitio. eh, y durante todo este tiempo, yo hacía el esfuerzo de decirle, oye, me gustaría vernos, me gustaría tener algún finde, eh, vamos a vernos. Y nos veíamos cuando ella podía, y solamente durante 2, 3 horas, porque era pues porque tenía que volver a casa de su marido, y decía que su marido la controlaba y que bueno, que tenía que estar ahí para él. Esta, esta parte, esta parte, esta parte duele, porque cuando nos veíamos era maravilloso. Cuando nos veíamos era muy bonito, podíamos hablar de mil cosas. Lo que no teníamos durante el resto de las semanas, de los meses, lo teníamos ahí. Y era muy chulo. Podíamos ir a comer a sitios, me contaba cosas de sus amigos, me contaba cosas de su trabajo. Eh, Después es verdad que eran 2, 3 horas y hablamos en realidad una hora y después el resto pues nada y después se tenía que ir corriendo y demás. Cada vez que ella volvía con la pareja, pues desaparecía y a los días siguientes empezaba un bombardeo de emociones encontradas, porque algunos días, por ejemplo, decía, uy, bueno, pero es que hemos hecho esto y aunque hemos usado pues esto, pues, y tú sabes, siempre está el riesgo de que me quede embarazada, ¿no? Y yo siempre se lo decía, bueno, no es un problema, tú quieres ser madre, yo también quiero ser padre, a mí me gusta la idea y me pareces una persona maravillosa. Pero al día siguiente decía, se levantaba y me decía, me he ido, pues, no sé, me he ido a tomar la pastilla del día después porque sé que en el fondo, aunque no me lo has dicho, es lo que sientes y quiero que dejes de ser un cobarde y me digas lo que piensas. Y yo en aquel momento no sabía si yo había dado ese mensaje porque en realidad no entendía. Yo, yo siempre se lo dije, mira, tenemos una edad en la que ya no tenemos 15 años, no tenemos 20, podemos hacerlo. Si sucede, sucede, ¿no? Pero bueno, en aquellos primeros 2, 3 años nunca hay ningún regalo de parte de ella, ni en fechas señaladas. De hecho, por ejemplo, en los cumpleaños o en los aniversarios, no,
nunca, no hay ningún detalle, no hay nada. De hecho, hay algo que sucede constantemente y es que en esas fechas siempre pelea, ¿no? Siempre, por la mañana te envía una imagen o una foto y después por la noche siempre te dice que hay que ver, que ella, encima de que me felicitaba, de que había sido súper amable, súper cariñosa, que yo no le había preguntado cómo le había ido el día y que no sabía nunca lo que le estaba pasando a ella. Y yo siempre decía, bueno, pero es que tienes que contarme las cosas. Yo no, o sea, no sé si te está pasando algo porque hablamos mayormente por WhatsApp. Por aquel entonces se mezclan viajes que ella sigue haciendo con su expareja, bueno, con su pareja, porque era su pareja todavía, y viajes de todo tipo. Y en cada viaje, a cada viaje que cuando ella volvía, yo se lo decía, yo me siento fatal por esto que estás haciendo. Conmigo solo puedes estar unas horas y con tu pareja te has ido a Galicia, te has ido al País Vasco, te has ido a Asturias, te has ido a París, te has ido a Barcelona y conmigo eres incapaz de apartarte un fin de semana completo y encima yo tengo que ir siempre, ¿no? A verte y nos tenemos que ver pues en un parque o a escondidas y claro, cuando yo decía eso ya, yo, claro, nos enojábamos, discutíamos porque pues yo no lo veía bien, es que para mí era lógico, pero ella decía que yo no tenía derecho a quejarme porque encima de que ella estaba dando todo por mí y estaba apostando por esta relación y estaba tomando mucho riesgo, que yo no lo valoraba y que seguía yo sin entender que a él no podía dejarlo de la noche a la mañana y que no sea injusto con ella, que yo estaba siendo muy cruel, que le estaba maltratando anímicamente y incluso me convence de ir al psicólogo, a una psicóloga, porque me dice que yo soy un maltratador y que yo soy muy poco empático. Y yo recuerdo de haber ido en una semana, fui a 3 psicólogos diferentes. Yo les presentaba mi caso y ellos me decían, no, Luis, tú no eres un maltratador. Este comportamiento, no eres, eso de que no eres empático no es verdad. O sea, si te estás preocupando por ella y quieres hacerlo mejor, no puedes decirme que no eres empático. Y claro, cuando ellos me decían que esta chica no me convenía, que era una persona mala, porque yo la verdad la palabra narcisista no la he escuchado hasta ahora. Nadie me la decía. Y yo cuando les contaba lo que hacía, a veces les enseñaba conversaciones, ellos, no, dice, bueno, usted es una persona muy mala, tienes que dejar a esta persona mala de lado. Así que bueno, hubo un momento en el que a todo esto yo sigo trabajando fuera, ¿vale? Es antes de la pandemia. Ella va a verme, va con su pareja, de vacaciones. En realidad ella me dice que es una excusa, que quiere verme y el primer día, pues por ejemplo, me espera fuera del trabajo y demás. Es muy bonito porque esa semana ella se va escapando, yo también me voy escapando del trabajo, nos vemos, tenemos momentos muy chulos. Oficialmente nunca le había pedido ser mi novia, me arrodillo, le pido, oye, ¿quieres ser mi novia? Tenemos unos momentos muy chulos y adoptamos un pato, de manera figurada, pero adoptamos un pato porque, bueno, estábamos en un parque muy bonito y había patos, y había un pato muy cerca de nosotros siempre, e incluso le ponemos un nombre, ¿no? Y vacilábamos con ello. Ella se vuelve y yo sigo haciendo ese esfuerzo de vez en cuando bajar a esa ciudad y vernos y convivir aunque sea un ratito. A mí me valía, la verdad es que a mí me valía. El día que más estuvo ella desde las 10 de la mañana, algo así, hasta las 4 de la tarde. Y, y fue muy bonito. Porque ese día, por primera vez, la verdad, no fuimos directamente al hotel. Pude compartir con ella un paseo muy chulo en un sitio que me encanta. Se lo enseñé, le gustó y después, bueno, oye, ya creo que es la hora de irnos para allá, ya se puede hacer el check-in, vamos para allá. Cuando empieza la pandemia, ella, unos meses antes, se divorcia oficialmente. Me enseña una carpeta que dice que es los papeles del divorcio. Y entonces yo le digo que, bueno, vamos a ser más serios, vamos a plantear la relación. Y bueno, ella me insiste en que pues, los trabajos que tiene no había durado nunca mucho, que pues siempre iba mal de dinero, que ella por ahora iba a seguir viviendo con la expareja, porque literalmente, lo apunté por aquí, es la única persona que tiene en el mundo y es la única que lo entiende, que la entiende. Y
A mí, pues esas cosas me dolían muchísimo. Por aquel entonces me surgen posibilidades de irme a trabajar a otro país. Hago algunos procesos de prácticas fuera. Siempre que yo me iba o estaba con otras personas, siempre discutíamos porque no le gustaba, decía que es que me echaba de menos. Esa es, yo creo que la frase que más se repitió en mi vida fue, durante esos 5 años, fue te echo de menos. Cuando nos peleábamos, cuando discutíamos, yo normalmente terminaba por ignorarla y siempre venía detrás a decirme, es que te echo de menos. Sin venir a cuento, te echo mucho de menos. Podíamos haber estado discutiendo horas sobre 1000 cosas. Hace, pues eso, cuando empieza la pandemia tenemos las primeras discusiones un poco más serias en las cuales ella hay un cambio. Y este cambio es que empieza a utilizar cosas que yo le he contado en el pasado, al principio de la relación, para pues para echarme en cara que no tiene la relación deseada. Ella me dice que es que el amor no es esto que tú sientes por mí, tú no estás enamorado por mí. Y hay conversaciones muy surrealistas. Hubo, por ejemplo, un argumento. Yo había una vez por una chica que me gustaba muchísimo, pero me gustaba en plan amor platónico, no algo más. Un día me hice una hora y media de coche para llevarle unas chuches, unos chocolates, porque pues estaba deprimida, la pareja lo había dejado y estaba embarazada. Entonces, esta otra persona, pues yo le di un regalito, un detallito, ¿no? Me gustaba, sí, pero no fue más, fuimos amigos, pero ya está. Y entonces ella, por ejemplo, cuando, cuando estaba sola en su casa, me decía que es que hay que ver que tú estás trabajando y por esta otra chica hiciste esto y por mí no haces nada, nunca. No vienes a verme. Y yo le decía, bueno, es que yo estoy viviendo fuera. Para mí son horas de coche, no es una hora. Me da igual, nunca has hecho nada por mí, tú no estás enamorado, eh, no sientes nada por mí. Yo es que te lo he puesto a huevo, yo he sido muy fácil para ti. Y yo decía, bueno, fácil tampoco ha sido, creo que no me parece fácil, pero bueno, no es la palabra que utilizaría para definir que ha sido fácil, pero bueno. El, Hay otro momento, después de, obviamente, lo que yo te comentaba, cuando teníamos relaciones íntimas hablábamos muchas veces de cómo sería ser padres. Y ella un día me dice, ay, he visto un vídeo en Instagram sobre lo típico, ¿no? De cómo le anuncian al marido de que va a ser este papá. Y le digo, mira, a mí no me gustan las locuras. No me gusta ese tipo de hacerlo tan público, me gustaría algo más íntimo. Eso me parece que la chica esa está loca. Maldita la hora que usé esa palabra, porque a partir de entonces, siempre que hablábamos de tener hijos, ella me decía que ella era la loca de los. Que yo le había dicho a ella que ella era una loca, que estaba loca, era la loca de los bebés. Y yo le decía, no es eso. O sea, yo he dicho que a mí, cuando soy un poco tradicional en el sentido de cómo descubrir o cómo contarle, ¿no?, a tu pareja que vas a ser padre, pero no, claro que no, o sea, contarle al resto, pues claro que no, podemos hacer fiesta y lo que sea, pero esa primera vez me gustaría que fuese diferente, ¿no? Pues nada, en aquellas semanas, en cuestión de 2 semanas, cambia la conversación, no vuelve a tocar el tema de los bebés y un día viene a contarme de que esto era muy típico en ella. Tenemos una charla picante, ¿no? Estamos hablando de relaciones íntimas. Y me empieza a contar que, bueno, que ella cree que siempre ella ha sido un poquito bisexual y me pregunta que qué me parecería si tenemos una relación abierta. Yo por aquel entonces tenía mis sospechas de que ella estaba saliendo o hablando con otras personas, porque muchas veces por la noche, por la noche, a partir de las 4 de la tarde ya no me daba ninguna señal de vida. No me habla, no dice nada. Y aquella semana de octubre me cuenta eso. Le digo que yo no lo entendía, yo ni siquiera sabía que era una relación abierta, no tenía ni idea. Entonces yo le digo, bueno, a ver, no me parece, o sea, no lo entiendo, explícamelo. Me dice, pues es esto. Y le digo, bueno, pero si tú quieres tener hijos, yo no entiendo si una pareja abierta puede tener hijos. O sea, no lo veo muy bien. Esa discusión da lugar al primer gran bloqueo. Ella me bloquea durante una semana.
me dice que me odia, que soy un machista, que es un comportamiento muy retrógrado, que ella pensaba que yo había cambiado, que yo no la entendía, que no era empático, siempre me repetía las mismas palabras. Y al poco tiempo, a la semana, vuelve un día, me llama llorando, porque dice que se ha acostado con otro chico, pero que con ese chico pues no es lo mismo, que se siente fatal, que en todo momento se estaba acordando de mí, que por favor volvamos, que lo intentemos. Y obviamente yo estoy enamorado de ella, yo estaba muy pillado, yo se lo decía muchas veces, le digo, mira, voy al psicólogo si hace falta, cambio la forma de hablar, cambio la forma de vestir, lo que tú necesites. Em, y cuando me llama llorando, yo le digo, no te preocupes, esto no me importa que te hayas acostado con alguien más, yo te quiero para mí, si tú me dices que vas a ser a partir de ahora fiel, si tú me quieres, yo lo entiendo perfectamente. Y literalmente 12 horas después, cuando se levanta, dice que quiere hablar y que no entiende por qué le dije lo que le dije, lo que le había dicho la noche anterior. Y le digo, bueno, me dijiste que te habías acostado con alguien más, yo te he dicho que no me importa. Y me dice, pues es que claro que no te tiene que importar, es mi cuerpo, hago lo que quiero con él. Y yo, pues sí, es tu cuerpo. Pero hombre, si tenemos una relación y vamos a volver a una relación, sí me gustaría pues tenerlo claro, ¿no? Yo no me estoy acostando con nadie más. Yo estoy siendo fiel. Y en ese momento me dice, bueno, no te acuestas porque no quieres. Eres libre de hacer lo que tú quieras. Le digo, pues no sé, yo lo que siento no me permite acostarme con otras personas, solo tengo ojos para ti. Me dice que no, que bueno, que exagero, que estoy intentando controlarla. En aquel entonces, esos días, estaba ella muy rayada y me cambiaba de humor constantemente. Ese día por la noche me dice que es que tenemos que hablar, que tenemos que vernos. Y le digo, mira, estoy a muchos kilómetros de distancia, vamos a hacer una videollamada. Y me dice, es que son las 12 de la noche, ¿tú de qué vas? Y yo, bueno, pero es que ayer me llamaste a las 12 de la noche, no sé por qué ayer una llamada era posible y hoy yo no puedo llamarte. Me dice que yo estoy mal de la cabeza. Y es así. A partir de entonces, cada 3 días siempre era lo mismo, siempre había conversaciones buenas por la mañana, siempre me decía en plan, hoy escucho esta canción y me he acordado de ti. Y se acaba el tema. Y por ejemplo, hay un momento que me duele muchísimo porque se acuerda de una canción que yo le comenté al principio de nuestra relación y la saca un día y sin venir a cuento me dice, ¿esta canción se la has dedicado a alguien antes? Y le digo, bueno, sí, se la he dedicado a otras personas. No en el plano amoroso, pero sí en plan de como amigos, como amores platónicos. ¿Por qué? Y me dice, bueno, es que yo me estoy acordando de ti y me estás diciendo que esa canción es para mí. Y yo cuando te la conté, te conté que es mi canción favorita, es de mis canciones favoritas, no es que fuese para ti. Y, y me empieza, pues es que nunca tienes empatía conmigo, es que estas cosas que me dices no me puedes mentir, no me puedes decir que sí es para mí esa canción y que no se la he dicho, no se la has dedicado a nadie nunca antes. Y yo así de, bueno, pero es que no sé, estamos hablando de una canción y de repente me vienes con esto. Y me dice, es que, como siempre, no has cambiado, tú es que no estás enamorado de mí. Daba igual que yo hubiera hecho una canción, una lista de canciones de Spotify o de YouTube Music para ella. Yo seguía todos los días escribiéndole, seguía buscando la manera de hacerla sonreír, le, le enviaba canciones, yo intentaba sacarle conversación, le contaba todo lo que pasaba en mi vida y ella en aquel entonces ya no me contaba nada. Cuando me contaba era para contarme cosas de otras personas del trabajo. Yo me sabía idas y venidas de su jefe y de su otra jefa, y me sabía toda la historia de ellos, y me sabía todas las historias de sus vecinos y de sus compis de trabajo con los que siempre se terminaba peleando. Y siempre terminaba ella en medio y la terminaban acusando y ella de víctima de que es que siempre soy yo la culpable de todo y yo no soy, yo no me meto en la vida de nadie. Y yo como le decía, bueno, pero es que si no te metes en la vida de nadie, no deberías saber tanto. Es más, a mí no me deberías contar cosas tan íntimas de tus amigos, de las personas con las que vives o trabajas.
pues le daba igual. Ella le surge la oportunidad de cambiar de ciudad para trabajar en un nuevo proyecto. Supuestamente ella había estado buscando mucho entrar en esta empresa, entra, yo me alegro muchísimo por ella, y es la primera vez que me propone irnos a vivir juntos. Hace una búsqueda de casa muy infructuosa y de repente consigo un sitio y es cuando entonces me propone irme a vivir con ella. Yo le digo, me parece genial, podemos dar esta oportunidad, vamos a hacerlo. Le envío toda mi información y de la noche a la mañana, en la firma del contrato la adelantan, me envía el contrato para que le eche un visto bueno y descubro que en el contrato, por ejemplo, no ha puesto mi nombre. Supuestamente le había contado a la casera de que iba a vivir con su marido, que era yo, que que estábamos buscando una familia, que estábamos buscando 1000 cosas. No sé por qué habría que contar tanto, pero bueno. Y cuando descubro que el contrato dice que 1, no está mi nombre y 2, ella entra a vivir al día siguiente, le digo, me parece que no me has contado aquí algo. No hemos ni siquiera hablado de la mudanza. Y dice, no, la mudanza yo di por sentado que tú te ibas a buscar la manera de mudarte. A mí, mi expareja, mañana me trae las cosas. Así que tú, ya sabes, vente y deposítame el dinero ya. Y yo le digo, no, espera, no son las cosas así. No, necesitamos aclarar esto. Y desaparece. Me bloquea. No me entero de nada durante los siguientes 3-4 días. Y al cuarto día vuelve como si nada, diciéndome, la mudanza, mira, aquí este es el sitio donde íbamos a vivir juntos, pero no has querido, porque nunca me has querido, porque no tienes empatía conmigo. Y como yo le digo, a ver, pero espera, que yo quiero vivir contigo. De hecho, en aquel momento, aunque yo estoy teletrabajando, y yo he hecho todo para seguir teletrabajando, me quedo a vivir en el coche. Literalmente. Tengo mis cosas en un trastero y empiezo a dormir en un trastero. Porque le digo, bueno, venga, vamos, voy para allá, y empiezo a dejar mis cosas. Y me dice que no, que ya no quiere que vaya a vivir con ella. Empieza una constante discusión, un día sí, un día no, de que ella está mal, de que está triste, de que está sola, de que si se pone enferma, ¿quién va a cuidar de ella? De que si se siente triste, que tiene pesadillas, que es por mi culpa todo, que yo nunca he hecho nada para quererla, que yo nunca he hecho nada para estar con ella, que nunca le he demostrado cariño de ninguna manera. Era alucinante, ¿no? Porque hiciese lo que hiciese, no funcionaba. Y yo siempre me preguntaba qué había hecho yo mal, qué estaba haciendo mal. He trabajado de camarero, eh, me he inventado 1000 maneras y he mentido a mucha gente para conseguir un coche, aunque sea 1 hora o 2, para poder ir a verla. Me he gastado ahorros, me he gastado lo que no tenía. Siempre intentaba, lo poquito que yo podía tener era para ella. Y cuando por cualquier cosa se fastidiaba el salir, porque un día, por ejemplo, me robaron mi coche y, y cuando se lo digo, su primera reacción es que ya te estás buscando excusas para no venir a verme. Y yo con la denuncia en la mano, daba igual lo que dijese, ya no quería saber nada conmigo. Ya no es que nunca has hecho nada por la relación, yo encima que me divorcié por ti, yo encima de que he hecho esto, he hecho lo otro, encima tengo que aguantar esto. Y yo le decía, bueno, pero ¿qué tienes que aguantar? Me han robado el coche. Sí, pero es que tú no has pensado que yo tenía ilusión de verte, de que tenía planes contigo. Y yo decía, bueno, ya, y yo los tengo, puedo irme en un autobús ahora. Solamente tengo que terminar de hacer la denuncia con la policía y voy para allá, me busco la manera. Daba igual, ya no quería verme. En aquel momento ya no quería verme, pues ya no quería verme. Este último año, el año pasado, realmente, después de todo lo que pasó durante la pandemia, y para recortar un poco, eh, pasó un fin de semana con ella, maravilloso. De hecho, me pide matrimonio, me dice que quiere casarse conmigo, yo le digo que yo también quiero casarme con ella. Había algo que había cambiado. Cuando teníamos relaciones íntimas, ella empieza
empieza a sacar otros temas que nunca había sacado, como que le va un poquito más temas de dominación, temas de sumisión, todo este tipo, ¿no? No me parecía mal, yo siempre he sido muy abierto, entonces pues lo veía normal. Digo, ah, pues está guay, pues es algo nuevo que probamos, algo nuevo que tal. Eh, y uno de esos fines de semana, yo quedamos de que esa semana voy a ir a verla. Al salir íbamos a ir al cine y al salir yo de trabajar salgo tarde y, y llego tarde. Y ese día discutimos porque dice que es que yo he salido tarde porque no le doy su lugar. Volvemos a lo mismo, no tienes empatía, es que nunca me quieres, es que mi expareja hace más por mí, mi expareja sí que ha cambiado, él sí sabe hacer las cosas de la manera correcta. eh, Durante todo este tiempo, inciso importante, ella cuando tiene cosas que hacer en su pueblo, donde viven sus padres, va y hace las cosas y se queda siempre a dormir en casa de la expareja, siempre. Yo le preguntaba que por qué no se quedaba con sus padres. Sus padres viven a 2 metros del portal de su expareja, pero ella se queda en casa de él, porque dice que hay más espacio. Y yo nunca puedo cuestionar esa decisión. De hecho, en el móvil, una de las grandes discusiones es que él sigue etiquetado como mi niño y yo con mi número de teléfono. Y yo cuando sacaba el tema le decía que no me parecía bonito, no me parecía guay, da igual. Aquel verano que os cuento que me declara, que se declara, también me presenta a sus amigos de trabajo. Gente que me parecieron majísimos y que durante esa semana, el día antes de yo ir al cine, pues los agrego en Instagram porque eran chicos majísimos. Todos, chicos y chicas, ¿vale? Son personas maravillosas. Bueno, cuando llego a su casa me dice que cómo se me ha ocurrido añadir a sus amigos del trabajo al Instagram, que si yo estoy mal de la cabeza, que a mí qué me pasa, que yo quién soy para agregar a nadie a Instagram, y que les ha dicho que no me acepten y que yo estoy mal de la cabeza. El fin de semana que yo conocí a esos chicos ya me había presentado ella como su fijo discontinuo. En lugar de decir es mi novio, es mi pareja, dice, él es mi chico fijo discontinuo. Y se ríe. Y yo le digo, no me hace mucha gracia ese título. Ah, es una broma, tienes que entenderlo. Digo, después de 4 años, 5 años, no me parece que yo sea un fijo discontinuo. Para mí no lo ha sido. Me dice, bueno, para mí sí. Yo por razones de trabajo tengo que volver fuera durante unos días al país donde estaba trabajando. En aquel momento empiezo con ataques de ansiedad muy fuertes porque cada discusión que teníamos me ponía mucho ya al límite porque no había día que no discutiésemos. Siempre antes de dormir tenía que echarme algo en cara. Siempre cuando tenía algún problema yo era el causante indirecto y, y me va aislando, me va convenciendo de que donde estoy trabajando debo de renunciar, de que la gente con la que estoy están conspirando contra mí, o que yo ya en este sitio he dado todo lo que tenía que dar. Y todas esas ideas me empiezan a destruir muchísimo. Y llega el primer intento de quitarme la vida. Y viene porque durante el trabajo, la semana de trabajo que tuve que estar fuera, me empiezo a sentir mal, empiezo a tener ataques de pánico, dolores en el pecho, voy al médico, me hacen un procedimiento quirúrgico, no tengo a nadie, entonces hablo a mi expareja, que es la única que conozco que habla el idioma y que me acompaña. Eso a ella no le sentó bien. eh, Me dijo que todas las enfermedades que yo tenía estaban en mi cabeza y que yo tenía depresión desde hace mucho tiempo y que me la había buscado que era, digamos, una especie de karma, que me lo tomase de esa manera, que me lo había ganado. Y yo lo peor es que cuando leo esas conversaciones, lo que pensaba o lo que yo le respondía es verdad, tienes razón, yo me lo he buscado. Es el karma por tratarte mal. Me decía, sí, porque nunca has sido empático y nunca me has querido. Y le digo, hombre, yo sí te quiero. Lo de la empatía, pues yo se lo decía, es que los psicólogos con los que voy me dicen que sí soy empático. Después de verano, ella me dice que tiene que hablar conmigo porque ha ido con el psicólogo y que quiere dejar de, claro, una cosa, y es que yo le estaba haciendo mucho daño, que ella tenía bulimia por mi culpa. Yo jamás entendí por qué tenía bulimia. A mí, mi expareja había sido
gordita. A mí el físico nunca me ha importado. A mí lo que me gusta es una persona inteligente, una persona con una cabeza bien amueblada. Y yo se lo decía, le digo, para mí eres bonita como seas. Para mí eres la chica más bonita del universo. Me gustan tus vestidos, tus pantalones, todos, te sientan fenomenal. Yo jamás te he dicho que estás gorda. Jamás te he pedido que no. Es más, si querías cambiarte de color de pelo, podías cambiártelo. Y ella, de hecho, por ejemplo, se lo cambió al color de pelo que tiene la protagonista de las historias que yo escribía, lo cual me parece un poco raro, pero bueno. Y le digo, a mí me parece ser única. Me dice, bueno, pero tienes que ser consciente de que me has causado esto y que a partir de ahora muchas cosas van a cambiar. Cambiaron, sí que cambiaron. Ella empezó al gimnasio y, por ejemplo, ella siempre iba mal del dinero, pero yo notaba que, bueno, el gimnasio, o ella me decía que el gimnasio le sentaba muy bien. En aquella época, por ejemplo, del gimnasio, un mes no tiene dinero y yo le envío el dinero para que vaya al gimnasio. Oye, yo no puedo ir al gimnasio, pero que vaya ella, me parece muy guay. No va nunca al gimnasio. Nunca fue al gimnasio. Y cuando yo le pregunté si había ido o si al día yo le enviaba alguna rutina, me decía, es que ya me estás acosando. ¿Por qué me envías eso? ¿Por qué me envías una rutina? ¿Por qué me envías este perfil de Instagram que da ejercicios de máquinas? Eso es acoso, ¿lo sabes? Y yo, bueno, te lo he enviado porque estás yendo al gimnasio. No sé, a mí me gusta que me envíen rutinas y cositas que hemos hablado, dietas detox, cosas de esas. No sé, no sé, no me parecía. Yo a muchos amigos se los decía y ellos me decían lo mismo. Dice, tío, no está bien de la cabeza. Pero yo, pues, no lo quería ver. Eh, yo, la cosa va mejorando, me compro un coche. Nunca quiso formar parte del proceso de comprar el coche. Yo le decía, bueno, ¿cómo ves este coche? Si algún día tenemos hijos, mira, este tiene esto Isofix. O sea, esto me han dicho que se puede poner aquí una sillita de bebé y tiene para dos y tiene buen maletero. No le hizo gracia, nunca, ni me respondía. Realmente había temas que yo sacaba y hablaba yo solo. Cuando yo le digo que compro el coche, a la semana va y se compra un coche con el exmarido. Y no sé, a mí me sentó muy mal. Pero como yo ya sabía que me iba a decir que tenía que comprenderla, que él era un chico que estaba muy solo, tal, pues ya ni le decía nada. Por aquella época empieza a decirme que cuando vaya a su casa, no me estacione en la puerta de su casa, que me estacione a la vuelta de la esquina. Y cuando íbamos no salíamos. O si salíamos, era para ir a otro pueblo, para que no nos viesen por la calle juntos. Yo ya, ya era muy raro. Ya era una cosa muy rara. En noviembre del año pasado me dice, por ejemplo, que ha trabajado mucho con la psicóloga, que está muy feliz y que la psicóloga le ha recomendado abrirse una cuenta de Tinder, pues para conocer chicos. Y yo le digo, bueno, espera, no entiendo muy bien. Tú le has dicho que estamos juntos, ¿no? Dice, sí, pero no te preocupes. La psicóloga dice que es solamente porque tengo que trabajar mis habilidades para conocer gente, que yo soy muy introvertida. Digo, no me parece correcto porque si tú sales de una bulimia donde no confiabas en tu cuerpo, donde pues, sentías que tu cuerpo era muy importante y te afectaba lo que pensaban, y ahora vas a entrar en un mercado de carne, porque Tinder es realmente, no sé, visual, ¿no? Pues de nuevo, que quién soy yo para opinar, qué clase de comentario era ese, que a ver si iba a saber yo más que la psicóloga, etcétera, etcétera. Por aquel entonces me detectan cáncer y en aquel momento me bloquea definitivamente. La penúltima vez más definitiva, porque dice que cómo soy capaz yo de hacerle eso a ella. Le digo, ¿el qué? El decirme que tú estabas enfermo. Y yo, bueno, te lo he dicho porque no tengo a nadie más que contárselo y porque eres una persona importante en mi vida. Y
dice que no, que ha sido muy egoísta, que he sido muy egoísta, que no tenía por qué contarle esto, que yo lo que quiero es destrozarle la vida, que no soy consciente del alcance de mis acciones y de mis palabras. Y me bloquea. A los 2 días me desbloquea, como si nada, preguntándome que cómo, por qué iba a ser el Camino de Santiago y que cómo llegaba al aeropuerto y cosas del aeropuerto, que si ella había ido a un aeropuerto y había ido a París o había ido a otros sitios, pues tendría que saber cómo funcionaban. Ahora entiendo que estaba intentando pues ese hoovering, ¿no? Volver a engancharme y bueno, vaya que me enganchaba de nuevo. Yo estaba vulnerable y estaba solo. Y todo ese proceso lo he pasado yo solo. Estas navidades anteriores, pasadas, quise tener un detalle, porque coincide con la fecha de su cumpleaños, el mes de Navidad y su cumpleaños. Y le envié un ramo de rosas y le envié un libro. El ramo de rosas se lo envié a donde iba a estar, que era en la casa de sus padres. También fue un problema. Discutió porque decía que cómo le enviaba flores, que yo tenía que enviarle flores cuando estaba ella sola en su casa, que nadie tenía por qué ver esas flores y que la había puesto yo en un papel. Eh, la madre fingió que las flores se las había encontrado el marido en la calle y que se las había regalado para que la hermana, ni el cuñado, ni el exmarido que pasaba las fiestas con ellos, preguntasen nada sobre esas flores. Las flores llegó el 1 de enero y las tiró a la basura. Yo aún así le hice un regalo de Reyes. Aún así seguía todos los días escribiéndole. Por aquel entonces me doy cuenta de que se abre un TikTok, se abre otra cuenta y veo que pues sigue un chico que yo también seguía, un chico que hacía streamings de juegos. Y cuando le digo, mira, sigues a tal chico, le digo, no sabía que te gustaba el juego este. Dice, no es por eso, pero no me acoses. Y me bloqueó en la red social, ¿no? Digo, pero ¿qué pasa? No tiene nada de malo. Si te gusta, pues ya está. Me dice, sí, y ya está. No me saca más tema. Desde enero, que cuando yo pasé una fase muy mala y después, bueno, voy mejorando, ella se va, empieza ya la fase de descarte. Ya no habla, ya no me cuenta nada. Algunos días aparece porque quiere tener relaciones íntimas por teléfono, quiere que la llame, quiere juguetear, quiere tontear. Todas las noches en las que eso sucedía me decía que me amaba, que me quería, que era la persona de su vida y al día siguiente, pues si te veo no me acuerdo. De hecho, hay algunas discusiones súper absurdas porque yo le decía buenas noches y ella nunca me decía buenas noches. Y cuando ella, por ejemplo, conectaba el móvil a las 4 de la mañana, me ponía que si yo le estaba acosando. Yo ni siquiera me veía el mensaje, yo le tenía que explicar que es que el mensaje te va a llegar a las 4 de la mañana. Si tú desconectas tu teléfono a las 4 de la tarde y a las 4 de la mañana lo vuelves a conectar, pues te van a llegar los mensajes, no es que esté yo despierto. Yo no le prestaba mucha atención, yo la verdad me empezaba a centrar más en mi salud. En marzo tenemos algunas conversaciones al principio de marzo muy bonitas y le digo que, bueno, que ya se acerca el momento de la recuperación, que poquito a poco ya estoy mucho mejor. Y yo, pues en secreto, estaba preparando todo para darle una sorpresa de, de dejar mi trabajo, dejar todo e irme a vivir al pueblo donde ella vivía, porque durante enero y febrero y marzo me decía muchas veces cuando hablábamos y los pocos ratos que ella decía que me amaba, que me quería, que me llenaba de besos, me decía que ojalá estuviese cerca de ella. Ella había vuelto al pueblo de sus padres porque en el trabajo anterior, obviamente, de nuevo había salido todo mal. Y por una historia cruzada y no sé quién me dijo esto, no sé quién le dijo al jefe, pues siempre la terminaban echando. Entonces, ella decía que quería que yo estuviese ahí. Y a principios de marzo hay un día que es básicamente el día que yo salgo del hospital, que salgo solo, como siempre, porque ya ni cuando estuve yo ingresado por coronavirus, ni cuando terminé la quimioterapia vino, jamás vino. Decía que tenía miedo a coger el coche. Y sin embargo, un día, por ejemplo, me enteré que estuvo con una amiga
a 1 kilómetro del hospital y pues tampoco vino. Y cuando salgo, ese día le digo que tenía una sorpresa, porque aunque había estado en el hospital, pues había conseguido un piso más o menos cerca, ¿no? Estaba más o menos cerca y que pues me iba a mudar cerca de ella a vivir. Ese día esa noche me dice que, bueno, eso puede ser un poco incómodo porque he conocido a un chico hace 3 días y, y bueno, y está todo yendo de maravilla con él, así que sería un poco incómodo. Y a mí me siento muy mal, me destrozó, me destrozó. Yo me vine abajo. Yo tuve la suerte de que no me fui a vivir ahí. Fue cuestión de horas. Y fue porque yo me vengo abajo y en el sitio donde yo trabajo, mi jefa se da cuenta de que algo no está bien, me manda a llamar, estamos en una conversación y por primera vez yo en mi vida a alguien de mi trabajo le cuento lo que me está pasando. Yo tuve un ángel, yo tuve un guardián, porque la empresa se hizo cargo me puso un psicólogo. Ellos se encargaron de sacarme de ahí, de sacarme de donde estaba. Se tomaron la molestia de que alguien fuese a buscarme, de que alguien me acompañase de regreso a ese otro país donde se encargaron de mí. Esa fase final, después del descarte, fue muy complicada porque ella me empieza a acosar desde otras cuentas y es cuando yo me doy cuenta de que el chico que había seguido en TikTok era con quien estaba y no estaba desde hace 3 días, llevaba meses hablando con él. Me doy cuenta de que está usando los mismos temas, está creándose cuentas de poesía para lanzarle mensajes a este chico. Eh, yo en ese momento no sabía que era el contacto cero y gracias a la empresa, gracias a quien me sacó un día, no sé cómo apareció Ronnie en mi YouTube. No sé cómo, no sé. Y me dio por ver ese vídeo. Y ese vídeo hizo clic en mi cabeza. Ella siguió acosándome por cuentas, ella siguió amenazándome, ella siguió bloqueándome. De hecho, se empezó a inventar cosas. Empezó, por ejemplo, un día encuentro en Twitter que una amiga suya dice que alguien le ha creado un perfil falso a su amiga. Mi primer instinto es llamarla, es ver qué ha pasado. La cuenta que decían que se había creado era falsa. Yo la llamo para preguntarle cómo estás. Oye, ¿qué ha pasado? Me bloquea a su amiga. Y esa semana empiezo a recibir llamadas de acosadores, de gente que decía que yo soy un acosador, de que me iban a matar, de que yo estaba mal de la cabeza, que yo no debía de existir. Lo peor creo que es ir a la policía y que la policía te diga que en España mejor desaparece porque la mujer tiene todo para ganar y yo tampoco creo que sea así, pero tampoco creo que me merecía ese trato. A mí me acusaron injustamente de cosas. Yo decidí pasar página. Decidí bloquear todo, decidí desaparecer de redes sociales, todo lo tengo controlado, todo lo tengo supereditado. En mayo rompí el contacto cero de manera accidental. No es que le haya hablado a ella, sino que de repente entro y me encuentro el perfil de este chico, del streamer, y veo que para variar, es el día de su cumpleaños y me encuentro con que sube una composición, un montaje de 4 fotos con ella de paseo por distintos sitios, súper felices y bueno, ahora me da igual, he pasado ya esa línea, ¿no? Pero te puedo decir que ese día fue muy difícil. Y se junta con que aunque yo tengo un psicólogo, el psicólogo es en otro idioma. Y aquí es donde yo voy a
a dar de nuevo las gracias a Ronnie, al canal y a mucha otra gente que en redes sociales me ha ayudado con su testimonio. Esto no es fácil, no es fácil. Este es un proceso muy largo, es como un maratón, pero tú nunca ves la meta. Tú nunca ves la meta. Tienes que confiar que algún día vas a cruzar la meta. Si sigues haciendo lo que tú haces, si sigues haciendo tu contacto cero, si sigues enfocado en ti, en trabajar lo que tú eres. Yo no puedo decir que estoy de todo recuperado. Yo estoy en un camino, en un proceso. Pero te puedo decir que si tú estás pasando por esto, tienes que confiar en ti. Tienes que escucharte, quererte, valorarte. Yo dejé de hacer muchas cosas que eran yo. Dejé que una persona ocupase mi propio lugar en mí, mi prioridad, mis necesidades, la convertí en el foco. Vivo enganchado todavía al teléfono, con miedo de encontrármela en la calle cuando voy de vacaciones a mi ciudad, o vivo con pánico de que un día tenga un correo de ella. Pero ese pánico, ese miedo se va difuminando por días, va desapareciendo. Me voy encontrando feliz, voy disfrutando estar solo en casa. Ya no me da miedo estar solo en casa. No me da miedo ver una película solo. No me da miedo escribir y volver a escribir sobre esa chica que para mí era maravillosa y que era una tipo, un personaje con su propia historia que vivía aventuras, y me he reencontrado y he vuelto a ver que efectivamente no era ella, ¿no? Y sí, han sido 5 años que alguien diría: "Has perdido tu vida". Sí, he perdido mi vida con alguien que era una especie de robot, que empatizaba falsamente, con alguien que decía cosas por decirlo, porque al final de cuentas te das cuenta que los psicópatas narcisistas no te quieren, no te quieren, no sienten nada por ti, no sienten nada ni por ellos mismos. Es un proceso muy largo, pero hay que reconocer que con gente como Ronnie, como este canal, como muchos testimonios, todos y cada uno, os puedo asegurar que me he visto todos los testimonios que hay en este canal. Todos te ayudan a abrir los ojos, todos te van a ayudar a ser una mejor persona. Es un camino muy largo, pero se llega. Se llega y os doy mucho las gracias a todos los que han estado siempre ahí, a los que responden a algunos comentarios, a los que dan su testimonio, que no es nada sencillo. No perdáis la humanidad, no perdáis la luz, porque si algo he aprendido es que todos somos seres muy empáticos, con mucha luz dentro, con mucho bien, y que precisamente por eso alguien se aprovechó de nosotros y nos hizo sentir como si fuésemos la última basura del universo. Pero no lo somos. Somos mejor que todo eso. Y para mí, el dar este testimonio es también cerrar una etapa. Esta etapa de estos primeros meses que me ayudan a superar, me ayudan a decir: aquí se está acabando ya esto. Dependo cada vez menos de esos pensamientos intrusivos. Soy más fuerte que todo ello. Me permito sentir, me permito tener mis días malos, pero creo que para mí empieza ya a cerrarse esta etapa poco a poco. Que no digo que mañana ya estoy curado, mañana estoy feliz, mañana ya se acabó todo, no creo que funcione así. Pero, pero sí que para mí dar mi testimonio y dejarlo aquí es dar un ejemplo de que de todo esto se sale, todo esto se supera, todo esto lo conseguimos juntos como la gran comunidad que somos. Y pues nada, este ha sido mi testimonio. Yo espero, obviamente os imaginaréis, hay muchas más cosas que sucedieron, muchos más ejemplos. He intentado resumir lo más que he podido. Creo que la moraleja al final de cuentas es que aunque tú le pagases viajes como yo intento pagar y que nunca llegó a abordar ese avión conmigo, aunque tú propusieses cosas juntos, aunque tú quisieses luchar por la relación, eh, no iba a funcionar. Y precisamente por eso pues sé que nunca hice nada malo. El único error que cometí es no quererme lo suficiente, no valorarme para decir no en el momento adecuado. Pero ahora lo sé y gracias a eso me conozco más, soy más fuerte y sé que algún día volveré a ser muy feliz con una persona que realmente me valore, con quizás hasta consiga la familia que quiero. Así que no está todo perdido. Muchas gracias, Ronnie. Hasta luego.